Tiene el uso de la palabra el señor congresista Arce. Gracias, presidenta. Me pide la interrupción la congresista Glave, por favor. Tiene la interrupción, congresista Glave. Lo siento. Muchas gracias, congresista Arce. El congresista Eresi acaba de señalar que la moción no contempla ningún señalamiento al enfoque de género y que no hay ninguna sola línea donde se diga que esto es contra la ideología de género, que quienes están planteando la interpelación a la ministra y quienes están planteando la posibilidad de una comisión investigadora para ver presuntos delitos penales no tienen voluntad de atacar el enfoque de género. Presidente, página 3 dice: el 3 de junio del 2016, con resolución ministerial número 281-2016 Mineu, firmada por Jaime Saavedra Chanduí, ministro de Educación de ese entonces, se aprobó el Currículo Nacional de Educación Básica, en el cual contenía ideología de género, una corriente de pensamiento anticientífica que pretende separar el género del sexo biológico, lo cual afecta gravemente la formación de los estudiantes y viola los derechos constitucionales de los padres de familia a participar en la educación de sus hijos. En base a ese currículo mal diseñado... Tiene la segunda interrupción. Ese currículo mal diseñado, posteriormente se elaboró material educativo en los colegios de todo el país. Entonces, evidentemente, la discusión sobre los materiales en la moción, en el texto, tiene que ver con el enfoque de género, con el diseño del currículo y con la decisión de enseñar en igualdad y aprender a no discriminar, presidente. Entonces, bueno, tal vez no todos leyeron la moción, pero en todo caso la moción sí habla del tema. Gracias, congresista Arce. Continúa el congresista Arce. Gracias, presidenta. Tenemos un tema bastante controversial, un tema que requiere mucha información y, con todo respeto, mucha educación de por medio para poder entender qué cosa es un enfoque de género, que es determinante para el futuro de los hijos de todos los peruanos. Yo voy a hablar también, presidenta, como padre de familia. Soy padre de 2 menores hijos. ¿Qué quiero para mis hijos en el futuro? Quiero que haya respeto entre varones y mujeres, que mis hijos sepan tolerar, no por su condición sexual, no porque haya un tema de discriminación, discrimina a otra persona. Yo quiero que mis hijos desde muy niños, presidenta, se respeten y que crezcan en ese mundo de tolerancia. Eso es el enfoque de género, presidenta. Quiero que crezcan en una igualdad de derechos y oportunidades, que trascendamos más allá. Cuando uno escucha la noticia y ve que estamos en la 50ª víctima de feminicidios, ¿cómo no vamos a sentir indignación? Y todas asociadas justamente a la falta de esa formación en género, a entender que podemos respetarnos, que podemos tener diferencias hasta en pareja, pero que no podemos llegar a ese nivel de violencia. Vayamos a una comisaría y veamos cuál es el índice que existe de violencia contra la mujer. Yo quiero que mis hijos se respeten. Eso es muy importante, que entiendan que varones y mujeres somos iguales. De la misma manera, presidenta, quiero que mis hijos compartan roles, que a mi hijo varón no le hace menos varón el hecho de compartir roles domésticos en la casa. Quiero eso para mi hijo, y eso es enfoque de género. De la misma manera, una convivencia armónica que permita generar oportunidades, que cuando tengan un trabajo, no por ser varón, tengan mejores sueldos o mejores condiciones de trabajo. Eso quiero para mis hijos y eso se llama enfoque de género. Y de la misma manera, por supuesto, quiero que mis hijos, la sociedad los proteja, porque estamos expuestos lamentablemente a los casos de violación. Y desde muy niños tenemos que formar en su educación sexual para que se proteja, que sepa mi hijo, mi hija, que sepa que ningún adulto puede tocarle sus partes íntimas, presidenta, porque ese es el inicio, porque el violador generalmente está en el entorno familiar. Y que si no ha habido una educación de por medio, una preparación para hacerles entender, muchas veces los niños con el tiempo recién se dan cuenta que están siendo vejados, que están siendo agredidos. Yo quiero esto para mis hijos, presidenta, y eso se llama enfoque de género, y se lo digo como padre de familia. Ahora bien, presidenta, es muy importante que el Congreso no pierda su rol fiscalizador, que no pierda su rol de control político, que tenemos que interpelar a los ministros y debería ser una práctica cotidiana, y que tenemos que formar comisiones investigadoras, por supuesto,
Pero también seamos objetivos. ¿Qué ha significado las comisiones investigadoras en este Congreso de la República? Tiempo adicional. ¿Qué ha significado, Presidenta, la Comisión Lavallato, que protegió a Alan García? Y ahora, con los datos que vienen de información, se ve que Alan García tiene un problema bastante serio con la justicia. Acá, Presidenta, no se permitió hacer la investigación, a pesar que se presentó un dictamen en minoría, que al final lo descalificaron el dictamen en minoría. Le voy a ceder la palabra. Hay mucho que por responder respecto al problema de Alan García. Ahí está la información de ese señor Nava, de ese señor Atala, que presuntamente habían recibido señor congresista, la intervención tiene que estar destinada al tema materia de debate. Sírvase, por favor, ceñirse al tema materia de debate, y le va a ceder usted una interrupción excepcional al congresista Mauricio Mulder. Presidenta, le hago recordar que el que da la interrupción es el que está interviniendo. Con todo respeto, Presidenta. Pero usted voy a cerrar mi intervención. No le ha dado la interrupción. Me está interrumpiendo. ¿Le ha dado la interrupción o no? No. Le voy a dar la interrupción cuando termine de expresar mi posición. No me va a obligar, no me va a obligar. No voy a bajar el nivel del debate, Presidenta. Si él está acostumbrado a insultar, si él está acostumbrado a faltar el respeto. Señor congresista, usted tiene el derecho de hacer el uso de la palabra, pero debe ceñirse al tema materia de debate, porque de lo contrario usted está generando una controversia innecesaria que permite, ¿no?, que quite el tiempo para que podamos debatir ese tema tan importante. ¿Le da usted la interrupción o no le da la interrupción al congresista Mulder? Presidenta, le recuerdo que tenemos el derecho a intervenir y expresar nuestra posición, un derecho constitucional que fue delegado por la población para intervenir y expresar nuestra posición. Y estaba criticando el hecho de implementar comisiones investigadoras con intencionalidad para poner de contrabando otro tipo de intereses particulares, y la Comisión Lavallato ha sido una de ellas. Y sí, le doy la interrupción. Tiene la interrupción el congresista Mulder para que pueda expresarse. Vamos a debatir alturadamente, como se merece el país. Tiene el uso de la palabra congresista Mulder. Presidenta, dar interrupciones es lo democrático. Negarse a darlas y hacer un escándalo porque tienen miedo de que uno los refute es lo antidemocrático y hasta lo cobarde. Yo simplemente le digo al congresista que la obsesión que tienen con Alan García los va a llevar a estrellarse de narices en el suelo. Pero no mencionan el caso de Pedro Pablo Kuczynski, eso no lo mencionan. Como son los que se prenden de la teta del Estado, no se meten con él. Pero si el señor Kuczynski en estos momentos está en la situación que está, es porque fue la Comisión Lavallato la que lo obtuvo. Eso no les interesa. Porque ellos lo que buscan es justamente chuparle al Estado todos los recursos económicos a través de las consultorías, que de eso han vivido tantos años. Señores congresistas, quien dirige el debate tiene la potestad de recordarles que las intervenciones tienen que estar dirigidas al tema materia de debate. Lo que se les pide es el respeto al Pleno y que podamos continuar de manera ágil y proactiva este debate tan importante. Sigue en el uso de la palabra congresista Arce. Gracias, Presidenta. Entiendo que su inexperiencia en manejar la mesa le permita hacer ese tipo de expresión. He dicho inexperiencia. He dicho esta experiencia. Me está cortando. Señor, su expresión la considero agraviante y ofensiva. Le pido se sirva retirar su palabra hacia mi persona en mi condición de presidente del Congreso. Presidenta, me he referido a su inexperiencia en el manejo de la mesa directiva. Señor, le reitero, esta expresión es agraviante y la considero agraviante. Le solicito retire su expresión. Señor no voy a retirar, Presidenta, lo invito a guardar, señor congresista Rosas,
le solicito guardar las formas y no gritar. Voy a pedir que se lea el reglamento en relación a su actitud. No tiene por qué gritar. Tome asiento. Continúa en el uso de la palabra, señor congresista. Gracias, presidente. Es lo que le pedía, que me permita desarrollar mi posición, que puede ser discrepante. Ha habido congresistas que han expresado su posición basada en fundamentos religiosos, hasta han leído párrafos de la Biblia y es respetuoso. Se tiene que dejar que se siga opinando y se siga expresando. Ahora, si uno está expresando una idea, está haciendo una expresión, un análisis sobre qué significa las comisiones investigadoras en este Congreso, donde se llega al extremo de utilizar herramientas congresales para blindar y proteger presuntas irregularidades e inclusive algunos... Señor congresista, sírvase a retirar la palabra y la expresión agraviante que usted acaba de utilizar. Presidenta, no considero que sea agraviante hablar de una inexperiencia, eso no es ofensivo, Presidenta. No estoy profiriendo una palabra procaz, no estoy... Tercera vez, señor congresista, sírvase retirar la palabra y la expresión agraviante. Estoy dirigiendo el Congreso y el debate, sírvase por última vez retirar la expresión agraviante utilizada por su persona. Presidenta, usted es presidenta del Congreso en este momento, y estoy usando mi tiempo para expresar. Usted me ha estado interrumpiendo para poder juzgar mi posición, mis expresiones. Por eso me manifiesto que usted está expresando y está manteniendo una posición por su inexperiencia. Que se lea el reglamento en este momento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para: inciso D, exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. Señor congresista, sírvase retirar la expresión ofensiva. Pero no puedes poner en tela de juicio eso, Richard. Porque puede tener bueno o mal manejo, no puede. No se puede. Claro, claro. Tienes razón. Richard, retira. Tú no puedes poner en tela de juicio el bueno o mal manejo. Pero no me está Pero es que es... Yo Tiene el uso de la palabra, señora congresista Chacón. Gracias, Presidenta. Simplemente para hacer una precisión acerca del reglamento que se ha leído. El congresista Arce, con todo el respeto y estima que le tengo, le dice a usted que no tiene experiencia porque usted le ha dicho que él no puede tratar otro tema y se tiene que centrar en el tema. Él ha dicho que, me imagino, piensa que no es verdad y por eso dice que usted no tiene experiencia. Sin embargo, creo, señora Presidenta, que quien no conoce el reglamento es mi colega congresista, porque en el inciso C, que no lo han leído, dice claramente: exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia de debate. Por lo tanto, señora Presidenta, con esto quiero decir que a veces habría que leer mejor el reglamento. Gracias, Presidenta.
Señor congresista, por última vez, le solicito el retiro de la expresión agraviante. Si no, voy a solicitar, conforme al reglamento, su retiro de la sala. Presidenta, no voy a bloquear el debate, Presidenta, y si usted considera lo retiro para que se sienta tranquila. El Perú es el testigo que está viendo este debate y al final la idea era confrontar posiciones, porque bajo ese mismo argumento utilizaría todos los adjetivos que expresó el congresista Mulder, pero no voy a bajar el nivel. Terminado el incidente, señor congresista, terminado el incidente, sírvase a hacer el uso de la palabra. Y le voy a agradecer, Presidenta, que me permita desarrollar mi idea en el tiempo establecido que está asignado, Presidenta. Eso es muy importante en aras de lograr una buena posición y una expresión en un debate tan controversial, que fue la primera palabra que expresé, que significa que hay posiciones encontradas. Definitivamente, Presidenta, nosotros vamos a respaldar el rol del Congreso, la fiscalización, el control político, pero no nos vamos a prestar al juego cuando hay doble interés. Acá se quieren tumbar una política nacional que es determinante para que formemos a nuestros hijos, y es responsabilidad no solamente del colegio, también de nuestros hogares. No queremos más índices de violencia contra la mujer, no queremos más índices de feminicidios, no queremos que haya más violencia contra la mujer, Presidenta, que principalmente es la más afectada en estas circunstancias, y por eso es que expresamos nuestra posición de querer respaldar una propuesta de una... Tiempo adicional. Queremos respaldar una política nacional con enfoque de género, pero que se haga la diferencia. Enfoque de género no tiene nada que ver con homosexualización, no tiene nada que ver con esas posiciones que expresan varios congresistas que pretenden desinformar a la población. Lo que queremos es una familia, por supuesto, que en esa familia se respete, que desde muy niños podamos tener la oportunidad de la igualdad, tanto varones como mujeres, sin agresiones, Presidenta. Para terminar, definitivamente, Presidenta, acá se requiere tolerancia. Ese va a ser un valor muy importante para poder entendernos y poder formar una currícula que nos ayude a tener una sociedad mejor. Y definitivamente valores, Presidenta, que este Congreso también debería dar el ejemplo y no seguir blindando cuando hay trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o en la propia Comisión de Ética, Presidenta. Ahí hay mucho por trabajar para que podamos mejorar nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Alejandra Aramayo. Perdón, por alusión, tiene el uso de la palabra el señor congresista Rosas. Gracias, Presidenta. El congresista Arce ha hecho una alusión directa diciendo que el congresista Rosas menciona un pasaje bíblico. Y ya conocemos nosotros la ideología que discrimina, Presidenta. Quiero emplazar al congresista por discriminarme y violar la Constitución. La Constitución peruana dice que todo ciudadano tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivo de raza, origen, sexo, idioma o religión. Y lo que he hecho, Presidenta, para terminar, solamente he dicho, quienes defienden esta ideología nefasta, esta ideología pornográfica en los textos escolares, se envanecieron en sus razonamientos. Es el texto que leí. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Me ratifico en lo que dice la palabra de Dios. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Alejandra Aramayo. Presidenta, gracias. Me he pedido una interrupción al congresista Heresi. Tiene el uso de la palabra el congresista Heresi. Sí, muchas gracias. Sí, para volver a explicar, parece que no se ha entendido lo que dije hace un momento. Acá... no, en mi alocución yo no he dejado de mencionar el tema del género como un tema discutible, que puede estar en la parte considerativa de la moción, pero el sentido de esta moción no es ir a tumbarse el enfoque de género, que por cierto es un tema bastante discutible y debe ser debatido, sino al tema de las irregularidades, a los posibles delitos y a los posibles favorecimientos que se han cometido a partir de la aplicación de una serie de temas en el sector de educación, libros erróneos, asesorías, consultorías, etcétera. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista Heresi. Continúa en el uso de la palabra, señora congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Cotidianamente las mujeres tenemos que someternos a experiencias que usted acaba de ilustrar. La descalificación es permanente. Y es permanente, Presidenta,
para pretender sostener argumentos que a veces se caen por sí solos. Así que le expreso mi solidaridad. Y yendo a los temas de fondo, acabamos de escuchar que la homosexualización o no, las personas homosexuales y las personas heterosexuales son personas y merecen respeto. Y en esa línea, lo que estamos debatiendo en este momento tiene que ver con los textos escolares, con los libros como estos. Este es un libro que hemos reeditado desde el Congreso de la República. Y vamos a analizar los libros que presenta el Estado en un rol de protección y que pone la carpeta de los escolares. Libros que van desde los primeros años de infancia hasta la secundaria. Primera reflexión que tendríamos que hacernos, colegas. ¿Hay necesidad de que el Ministerio de Educación edite estos textos? Cuando las competencias en materia de descentralización, Presidenta, dice que los gobiernos regionales tienen competencia en materia educativa, o nos hemos olvidado de ese incendio que hubo en un almacén hace algunos años donde se quemaron miles de libros. ¿Es parte del debate importante? Sí, Presidenta. Porque si la descentralización funcionara como tendría que funcionar, cada gobierno regional, con criterios de diversificación curricular, que es decir, tomo de mi contexto de interculturalidad. Señora Glave, si me permite continuar. Señores congresistas, señor congresista Eresi, señora congresista Glave, les ruego, por favor, mantengan el orden o conversen en los pasillos para no interrumpir a la congresista Aramayo. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Entonces, nosotros haríamos textos que respeten la identidad, la interculturalidad de los chicos. Pero hoy se nos ha presentado una moción importante que tiene que ver con textos escolares que desarrolla el Estado peruano para sus escolares. Ya, Presidenta, esto había sido materia de análisis el año 2018, cuando la Comisión de Educación se pretendía revisar algunos contenidos vinculados a materia de lucha contra el terrorismo. Y se hicieron mesas importantes a ese respecto. En aquel entonces, señora Presidenta, el ministro de Educación, Idel Wexler, se comprometió con el Congreso de la República a hacer una junta revisora de los contenidos que hablan de nada más importante que la historia de los peruanos y peruanas, para agradarles a todos. Entonces, Presidenta, esa junta no se ha implementado. Y más adelante, Presidenta, nos dicen, por favor, acá lo que están haciendo es decir una cita, y que esto no tiene que ver. Un libro, cuando uno lee un libro, tiene citas, tiene pies de página, tiene referencias. ¿Qué es parte constitutiva de un libro? Tiempo adicional. ¿Qué es parte de un libro? Todo lo que está en el texto, la cita, la referencia, el pie de página. Entonces, si nosotros hacemos la analogía de este libro respecto al texto educativo, todo contenido referido a este documento, que es un documento educativo para desarrollar conocimiento, Presidenta, está vinculado, es parte de él. ¿Vale la pena analizar por qué una cita, una referencia, un hipervínculo está en el libro? Sí, Presidenta. Y en ese sentido habría que hacernos otra pregunta importante. Nosotros sabemos, por casualidad, quién escribe los libros de los que leen los muchachos. ¿Hay un registro, un padrón de autores? Cuando uno va a escribir un libro, tiene que revisar la currícula básica, cuáles son los objetivos y las políticas. Pero además uno tiene que saber a quién le va a dar la responsabilidad de escribir el libro. ¿Quién va a ilustrar el libro? Tendrá que tener un redactor de estilo, si vale la pena que lo... Tiempo adicional. Gracias. Un redactor de estilo, tendrá que tener un corrector. Pasa por varias etapas. En el Ministerio de Educación, que desarrolla los textos para los escolares de la nación, hay un padrón inscrito, público, transversalizado, que nos digan quiénes desarrollan los contenidos. Vamos a claudicar, colegas congresistas, a conocer quiénes son estas personas que transfieren conocimientos, que es un tema, Presidenta, déjeme decirle, absolutamente pedagógico. Y estoy hablando como profesora, porque soy profesora de educación inicial, soy maestra. Y
Creo por eso que es pertinente que sepamos quiénes escriben los libros con los cuales estudian nuestros hijos. Presidenta, acá en materia ideológica puede haber un diverso debate. Así como se ponen trapos verdes en las muñecas para defender causas en las que creen, no pretendan ponernos vendas en los ojos. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Porque nosotros sabemos identificar qué es lo que les corresponde a nuestros estudiantes. Y no hablamos necesariamente de nuestros hijos, porque claro, puede haber un amplio debate para decir, es rol del Estado, es rol del Ministerio, es rol del profesor enseñar. No nos digan, oye, tu padre has dejado de enseñarle. No. El fin, señora Presidenta, de esta moción y de esta comisión es que se investigue por qué 174 millones, que es lo que han costado estos textos, son observables respecto a los estándares de calidad, o no nos interesa saber. Ahora resulta que hay gente que le preocupa la austeridad. La austeridad respecto a las comisiones invasivas. Un ejemplo le voy a dar, Presidenta Vilcatoma. Nosotros tenemos conformada la comisión Majes Siguas que preside la colega Gladys Andrade. Tenemos operando, Presidenta, más de un mes. Hasta hoy, Presidenta. Para que concluya. Le agradezco, Presidenta. Hasta hoy no tenemos un secretario técnico y la Presidenta Andrade ha hecho todos los esfuerzos para investigar. O sea, que como hay austeridad, el Congreso claudica una función de fiscalizar. Y claro, como hay gente muy generosa y muy noble y no quiere que gastemos, dice, esta comisión va a generar gastos. ¿Saben qué no quieren? Porque he escuchado a algunos congresistas que dicen, a ustedes no les preocupan los niños, a ustedes no les preocupan los niños, a ellos no les preocupa que haya austeridad. Lo que no quieren es que se revisen los contenidos, la calidad de los libros, la lista de... Para que concluya. Le agradezco, Presidenta. En esa línea nosotros sí vamos a persistir en que esta moción tiene que quedar absolutamente aprobada para que se transparente quiénes son, qué se enseña y por qué la descentralización en materia educativa ha quedado absolutamente restringida. Le agradezco, Presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Cecilia Chacón. Gracias, Presidenta. Presidenta, hemos escuchado de alguna manera decir que existe una razón escondida para esta moción. Se ha dicho que lo que se quiere ver es el tema del enfoque de género, de la ideología de género. Se ha leído la moción, pero claro, se ha leído de alguna manera considerandos. Y los considerandos, a la hora que se lee exactamente el acuerdo, que es lo que se vota, no habla ni de enfoque de género ni de ideología de género. Yo los llevo a leer el acuerdo, el que fue votado, lo cual significa que es lo que va a ser investigado. Pero más allá de eso, señora Presidenta, obviamente tenemos puntos de vista totalmente distintos que nosotros sí sabemos respetar. Nosotros respetamos que algunos señores y algunas señoras digan que se tiene que enseñar con ideología de género, etcétera, etcétera. Bueno, hay otros que pensamos que no es así, pero ese no es el tema en discusión en estos momentos, señora Presidenta. Lo que nosotros estamos discutiendo es si corresponde, si es adecuado que los textos escolares le enseñen a nuestros niños, no sobre cómo no quedar embarazadas las niñas, que yo recuerdo, y tan vieja no soy, que yo tenía cursos de educación sexual en el colegio. Tengo 48 años, señora Presidenta, y ya hace más de 30 me enseñaban en el colegio, además en un colegio de monjas, que espero no los ofenda a algunos de los señores enfrente por decir que vengo de un colegio de monjas y que soy católica, me enseñaban educación sexual. Y en esos cursos de educación sexual, señora Presidenta, nuestros padres, los cuales estaban a favor de estos cursos, nos enseñaban a cómo no tener relaciones sexuales tempranas y quedar embarazadas, porque no se quería quedar embarazada. Hay un alto índice muy preocupante, señora Presidenta, de adolescentes que salen embarazadas. Usar preservativos para no contraer enfermedades sexuales, de transmisión sexual.
etcétera, etcétera. Y, de ser posible, poder pues empezar a tener nuestras relaciones sexuales a una edad no tan precoz. ¿Y por qué? Porque no quiero que con esto me satanicen, pero así lo dicen los especialistas. Es por eso que a las niñas hoy por hoy se les pone una vacuna para el cáncer uterino antes de empezar sus relaciones sexuales, porque está demostrado, señora presidenta, que mientras más pronto un adolescente empieza sus relaciones sexuales, las probabilidades de contraer cáncer al cuello uterino Tiempo adicional. pueden incrementarse. No estoy diciendo con esto que tener sexo de manera prematura les va a dar cáncer, no. Existe la probabilidad y es por eso que ahora, gracias a Dios, hay un gran invento para las niñas que antes de su primera relación sexual les pueden poner una vacuna para tratar de evitar en lo posible a futuro el cáncer de útero.